Hace unos meses estuve en este Instituto Cervantes de Utrecht dando una conferencia sobre el vino y la cultura de España con una cata maravillosa. Y mientras llega el momento de volver para allá, para volver a compartir los vinos y la cultura de España, he querido recrearos un poquito de aquel día. ¿Os parece bien? Mirad, que levante la mano quien conozca a Cervantes, que es el escritor que da nombre a este instituto, ¿no? Y que levante la mano quien conozca su obra Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. No esperaba menos, seguro que más de uno la habéis levantado, porque se trata de la obra más importante de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, hasta el punto de ser el libro más leído después de la Biblia. Entonces, tal vez hayáis oído hablar del capítulo en el cual Don Quijote se enfrenta con su espada a unos odres de vino. Cervantes cuenta que el hidalgo, Don Quijote, y su sirviente, que se llamaba Sancho Panza, estaban pasando la noche en una posada, cuando de repente este último salió todo alborotado al pasillo gritando: «¡Acudid presto, señores, y socorred a mi señor, que anda envuelto en la más reñida batalla que mis ojos han visto!» Y aseguraba que Don Quijote le había cortado la cabeza a un gigante, cuya sangre corría por el suelo. El dueño de la posada, que subía al oír el alboroto, se llevó las manos a la cabeza y exclamó: «¡Que me maten si Don Quijote no ha dado una cuchillada a los cueros de vino tinto que había en la cabecera de su cama! Y lo que parece sangre a este buen señor debe de ser el vino derramado». Y como tantas veces en el libro, nuestro caballero Don Quijote recibió una paliza, ¿no? Hoy no vamos a liarnos a cuchilladas con ningún cuero de vino, ¿no? Y tampoco vamos a derramar por el suelo ninguna botella, pero sí vamos a dejar llevarnos durante un rato por la fantasía de nuestra literatura y por los lienzos de nuestros grandes pintores, y también por las vidas de esos otros artistas quizá menos conocidos, pero no menos importantes, que son los viticultores españoles que trabajan día y noche para crear verdaderas obras de arte, como el vino. Porque al final todo es cultura, ¿no creen? El vino y la cultura siempre han ido de la mano en España, ¿no? Porque en mi país el vino no solo se bebe, el vino se vive. Forma parte de las grandes celebraciones, pero también de las pequeñas ceremonias cotidianas del día a día. Y es que al final eso es vivir, ¿no? Celebrar cada momento, cada comida en buena compañía, cada conversación con la persona querida. Entonces, este maridaje que estamos haciendo aquí hoy y que hicimos en su día de vino y gastronomía no es nuevo. No, tras la revolución industrial, el vino saltó de las festividades a todas las comidas del día. O sea, lo que hizo que en las regiones productoras de vino de España este se convirtiese en un producto tan habitual como era el pan, por ejemplo. Si ustedes han estado en mi país, sabrán lo que es el chateo. El chateo es ir con un grupo de amigos a probar diferentes vinos en bares sucesivos, ¿no? Uno detrás de otro, acompañados de nuestras tapas, ¿no? Seguro que ustedes conocen las tapas, esas pequeñas delicatessen que se convierten en la especialidad de cada bar al final, ¿no? Y tal vez hayan oído hablar del vino español, que es este acto social en el que el vino, acompañado de picoteo, de pequeñas tapas, se sirve en los eventos importantes. Bueno, a lo largo del tiempo, la viticultura española ha evolucionado desde sus orígenes más empíricos, cuando era pura artesanía local para consumo propio, hasta la actual más delicada, incluso científica, que ha traspasado fronteras para llegar a lugares tan maravillosos como es Holanda. Pero si hay algo que no ha cambiado nada, ni un ápice en todo este proceso, es que el vino, como cultura que es, nos invita a gozar de la vida. Mira,
Cuando hablo de pintores que mencionaba antes, no imaginen ustedes únicamente cuadros religiosos, ¿no?, de vírgenes con niños que sujetan así racimos de uvas o escenas del interior de las tabernas. No. Yendo a un plano más conceptual, el vino también ha sido un reflejo de la sociedad de su tiempo, en el arte, ¿no? En el lienzo, por ejemplo, Botella y frutero, que el artista madrileño del cubismo Juan Gris pintó en 1919 y que cuelga en el Museo Thyssen, al cual les invito a visitar, así como el resto de museos de nuestro país, como el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, que está llenos de joyas relacionadas con el vino. Hay dos símbolos en ese cuadro de Juan Gris que para él representaban a la sociedad de masas. Uno es un periódico y el otro es una botella de vino. Y esto era así porque lo pintó en Francia tras la vuelta a casa de los soldados después de la Primera Guerra Mundial, los cuales se habían acostumbrado en el frente a beber a diario el vino que les suministraba el mando militar y que muchas veces era importado de España. Entonces, como decíamos de todas formas al principio, la cultura, y por ende la cultura del vino, no es solo literatura como Don Quijote, ni artes plásticas, todos esos cuadros incluidos entre los miles de ellos, el de Juan Gris, del que hablaba ahora. La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, celebrada en México en 1982, declaró de forma bellísima que a través de la cultura el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Me encanta esta declaración, que no puede ser más acertada. La cultura nace de nuestra vocación de trascendencia, de ir más allá, de esa fuerza interior que nos empuja a crear cosas superiores a nosotros mismos, y el vino es una de esas creaciones. Y no me refiero únicamente al caldo que hay dentro de la botella, al líquido, no, ni tan siquiera al diseño cuidado de las etiquetas que perduran como marcas familiares de generación en generación. También me refiero, por ejemplo, a la arquitectura de las bodegas, ¿no?, muchas de las cuales se están convirtiendo en joyas artísticas en sí mismas. Las hay diseñadas por Frank Gehry, por Calatrava, por el iraní Zaha Hadid, y, cómo no, también me refiero a las propias viñas, ¿no?, el diseño de los campos de cultivo típicos de cada denominación de origen de las que conforman este puzzle de paisajes que es España, ¿no?, y que entre todos ellos crean un solo paisaje único. Los viticultores, los campesinos que trabajan el vino, los enólogos y los bodegueros españoles, usando las palabras de la Conferencia de México, se reconocen a sí mismos como proyectos inacabados y por ello no cejan en su empeño de seguir perfeccionando sus vinos, sus etiquetas, sus bodegas y sus campos, cincelando día tras día este paisaje que da sentido a sus vidas. Un paisaje que les trasciende, que seguirá allí más allá de su muerte, que ya para siempre es cultura. Me resulta tremendamente inspirador el que buena parte del vino español nace en una tierra complicadísima para el cultivo. ¿Sabían que esto es así? Por ejemplo, la variedad Tempranillo brota muchas veces en suelos arcillo-calcáreos, así se llaman, en los que por lógica no debería crecer nada, ni una brizna de hierba. Suelos que deberían ser un erial, porque están llenos de piedras. Y sin embargo, por algún prodigio de la naturaleza, las vides son capaces de estirar sus raíces hasta unas profundidades insospechadas para absorber esas gotitas de mineral que luego colocan en cada grano de uva, convirtiéndolos en únicos. Este espíritu de superación, este ir cada paso siempre un poco más allá, es uno de los pilares de la cultura española del vino.
No hay límites para la elaboración de algo que está vivo y tampoco los hay para las artes plásticas, la arquitectura o la literatura que narran esta historia épica del campo. Bueno, ya para terminar este pequeñísimo viaje a través de la cultura de nuestro vino, podría echar mano de un verso de Federico García Lorca, que el gran poeta de la generación española del 27, que dice así: me gustaría ser todo de vino y beberme yo mismo. Pero siendo yo riojano, prefiero acabar con unas líneas de Gonzalo de Berceo, que fue un monje, también riojano del siglo XII, considerado uno de los primeros escritores en lengua castellana. Y lo he escogido porque sus versos más populares suenan a brindis. Y si no, fíjense en cómo comienza su libro sobre la vida de Santo Domingo de Silos, cuando explica el premio que se ha ganado por escribirlo en lenguaje popular y no en latín, que era como entonces se escribía. Dice así, dice: quiero hacer una prosa en román paladino, en el cual suele el pueblo hablar con su vecino. Y aunque no soy tan culto como para escribirlo en latino, bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino. Así que vayamos, les invito a todos ustedes a disfrutar en este momento de un vaso de buen vino español y pronto espero volver a Landa y brindar todos juntos por los vinos y la cultura de España. Muchísimas gracias.